Listo, grabando. Buenos días con todos. Hoy vamos a ver el capítulo de ángulos. Ya, aquí tenemos algunos pequeños conceptos que ustedes ya saben porque han llevado geometría y ya el profesor del curso en sí ya les ha dicho cuál es el concepto, ¿no? De todos este capítulo de ángulos que habrán tenido. ¿Qué es un ángulo? Ya tenemos acá una imagen correcta que nos dice es la división de dos lados. ¿De qué lados? De dos rayos que divergen desde un punto cero, que en este caso se va a llamar vértice, ¿no? Miren, si ustedes observan bien, tiene un punto de un origen que es cero, o lo pueden poner, no hay problema. Este es un lado, este es otro lado, el lado A, el lado B. Dice la separación de estos dos rayos van a ser llamado ángulo, ¿ya? Es lo que nos dice. Esta medida de ángulos lo podemos medir con qué, con grados sexagesimales, o también con qué grados también se puede medir. A ver, alguien que me diga. Con radianes, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Reanudamos. Eh, ¿Y a qué se llama vértice? Mira, aquí tenemos un pequeño concepto de vértice. Dice, es aquella rayo, o sea, esa bisectriz que es parte desde el origen y parte en dos ángulos iguales, cualquier ángulo, ¿no? ¿Me entiendes? Es lo que nos está diciendo. Ya, perfecto. La clasificación de los ángulos según su magnitud. El ángulo nulo es aquella que no tiene ningún ángulo, ¿no? Que no tiene ángulo de separación, ¿correcto? No tiene ángulo de separación. Perfecto. Sí, 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 Israel, ahorita te pongo tu lista, no te preocupes, ¿ya? Ya, no se recuerda. Eh, ya dijimos, el ángulo nulo es aquella que no tiene separación de un rayo o de un lado a otro lado, ¿no? Ángulo convexo. Listo, qué bonito, profesor. ¿El ángulo convexo qué es? Pues un ángulo cuya medida es mayor a 0 y menor a 180. ¿Qué quiere decir? Que es un ángulo obtuso, ¿no? Como quien dice. Pero, profe, tiene que cumplir ciertas condiciones este ángulo convexo. No es así nomás hablar convexo, ¿verdad? El ángulo cuya medida es mayor a 0 y menor a 180, es decir, la medida varía entre 0 a 180, ¿correcto? Pero mira, acá tenemos algo bonito, mira. Este convexo está dividido entre ángulos agudos, que nos dice que es de 0 hasta 90, menor a 90 o igual a 90, y el ángulo, no, claro, menor a 90, y el recto es solamente el ángulo igual a 90, ¿ya? Y el obtuso es mayor a 90 y menor a 180 grados, es lo que nos está diciendo aquí. Y el ángulo llano es igual a 180 grados, perfecto. Y el ángulo cóncavo es aquella que está entre mayor a 180 y menor a 360 grados, ¿correcto? El ángulo de una vuelta, ya sabemos que el ángulo de una vuelta es 360 grados o 2pi, ¿no? Ya está. Según sus características, mira qué bonito. Según sus características tenemos lo siguiente. Ángulo complementario, ¿ves? ¿Qué es un complemento de un ángulo? Es aquel ángulo para que pueda alcanzar 90 grados, es lo que dice, ¿no? A ver qué nos dice aquí. Dice, se denomina ángulo complementario a dos ángulos cuya suma resulte 90 grados. Ahí está. Si la suma de dos ángulos forman 90 grados, es un ángulo complementario, ¿ya? Mira, aquí tenemos algo bonito, dice. El complemento de 180, que diga de 120, no existe. Esto se debe a que 90 menos 120 es menos 30. Y por ángulos sabemos muy bien que no existen ángulos negativos, ¿ya? ¿Listo? No existe ángulos que parten, a ver, ¿cómo los podemos explicar? Desde el origen, 0 ángulos, 0 grados, parte en sentido horario. No, sino todo parte en sentido antihorario, ¿ya? ¿Listo? Correcto. ¿Y ángulos suplementarios qué son? Es la suma de dos ángulos que formen 180 grados, lo que nos está diciendo. Dos ángulos cuya suma resultante es igual a 180 grados. Listo. Perfecto. De igual manera, ¿no? Aquí tampoco no debe existir ángulos negativos, ¿no? Un suplemento negativo, ¿ya? ¿Ves? Acá nos dice, mira, conclusión, el suplemento de un ángulo negativo y ángulos mayores a 180 no existen, ¿ya?
Mira, hay que tener eso en cuenta, por eso lo estoy como observación, ¿no? Para poder sacar esa conclusión, ¿correcto? Según la posición de sus lados, ángulos adyacentes. Ahí está, pues mira, el ángulo adyacente. Mira, se dice que dos ángulos son adyacentes cuando tienen el mismo vértice. Es el mismo inicio, ¿no? De esos lados o de esos rayos que nacen, ¿no? ¿Correcto? Ahí está, mira. Si parten del mismo origen, mira como tienen acá, lado en común y parten desde el mismo inicio, que en este caso está cero en el puntero, si ustedes observan bien, estos dos ángulos van a formar la suma de esos ángulos 180, ¿no? Y si es 180, esto es un ángulo suplementario, ¿no? Si estos dos ángulos se suman, son 180, como dice el suplemento, ¿no? ¿Correcto? Propiedades, dice. Las bisectrices de dos ángulos adyacentes suplementarios determinan un ángulo recto. Claro, eso es obvio, ¿no? Porque mira, si yo tengo este de aquí, este ángulo que está formado por teta y teta, y en el otro lado alfa y alfa, ¿qué quiere decir? Si yo le saco la bisectriz, y como nosotros sabemos que la bisectriz parte ese ángulo en dos ángulos iguales, y el otro también, esos dos ángulos, esa bisectriz con la otra bisectriz van a formar 90 grados. Claro que sí, es una propiedad importante, que hay que recordarlo. Ángulos consecutivos, dice, dos o más ángulos son consecutivos cuando cada uno de ellos es adyacente con su inmediato, ¿no? Es lo que nos está diciendo, acá como se muestra la figura, ¿no? Eso ya es una propiedad, ¿no? Que hay que recordar. Ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Mira, acá tenemos ángulos opuestos por el vértice, nacen desde el mismo origen, entonces teta y alfa deben ser iguales, ¿correcto? Tienen que tener la misma medida, perfecto, es lo que nosotros tenemos. A ver, ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante, ¿correcto? Esto ya ustedes lo han estudiado por geometría con el profesor, ¿correcto? Solamente estamos dando un breve repaso para poder nosotros resolver ya los ejercicios en sí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué nos dice? Mira, ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. ¿Cuál es la recta secante? Es esta, ¿no? La que estamos viendo aquí, la que estoy con el puntero, ustedes están viendo, esa es la secante. Y estas son dos rectas que son paralelas. Mira, L1 paralela a L2. Este es el símbolo de paralelo, ¿no? Un poquito inclinado y listo. Ángulos interiores, nosotros vamos a decir que son 3, 4, 5 y 6. Acá está, pues mira, 3, 4, 5 y 6. Son los ángulos interiores. Los que están debajo de L1 y los que están en superior al L2, ¿no? La recta L2. Ángulos exteriores son aquellos que nos sobran, ¿no? Después de decir los internos, que en este caso son 1 y 2 y 7 y 8, ¿ya? Ángulos alternos son congruentes, dice, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el ángulo 3 es igual al ángulo 6. Es de la manera siguiente. Es como decir, pues mira, este es el opuesto de 6, tendría que ser 7, pero en este caso estamos diciendo que en ángulos internos sería 3. ¿Sí? Siguen siendo. ¿Por qué? Porque la secante no va a estar yendo en curva, ¿no? Está yendo en línea recta, ¿ya? Y el otro interior sería el 4 y el 5, ¿no? El 4 y este 5, ¿no? ¿Correcto? Y los ángulos exteriores serían el 2 es igual al 8 y el 1 igual al 7, ¿ya? ¿Qué más nos dicen aquí? El ángulo conjugado o suplementario, dice, ¿no? ¿Ya? ¿Qué nos dice? El ángulo 3 y el ángulo 5, mira, el ángulo 3 y el ángulo 5 forman 180, disculpa, sí, 180 grados. ¿Cuál es el otro interno también que forma? El 4 y el 6, ¿sí? El 4 y el 6 también, mira, 4 y 6 forman 180 grados. Exteriores, lo mismo, ¿no? Pues, ¿no? El 1 y el 8 y el 2 y el 7, ¿ya? Perfecto. Ángulos correspondientes son congruentes. Mira, acá el 1 y el 2. Mira. El 1 y el 6. El 1 y el 6 son iguales. También el 2 y el 5. Mira, el 2 y el 5. El 8 y el 4. Y el 7 y el 3. ¿Ya? Mira, acá tenemos una observación que nos da. Dice, si las rectas L1 y L2 no son paralelas, los ángulos determinados seguirán llamándose alternos o conjugados. Perfecto. ¿Ya? A ver qué más tenemos. Propiedades entre dos paralelas. Ah, mira, esto es algo interesante. Si M y N son paralelos, son rectas paralelas, dice que mire, tenemos acá un ángulo alfa, un alfa
un ángulo X y un ángulo teta, dice la suma de los que van para hacia la derecha va a ser igual a los que van hacia el lado izquierdo. Es lo mismo, ¿no? De igual manera, la propiedad 2 que dice aquí, ¿no? Igual, ¿no? Los de la derecha es igual a la suma de las de la izquierda. Y aquí también, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ya está. Observaciones, mira acá qué bonito. Si se representa el complemento de C y el suplemento de C, se cumple. Par, complemento par de un ángulo es menor a 90 y el suplemento par de ese ángulo es menor a 180 y cuando el complemento par 90 menos alfa es menor a o igual a 90, ¿ya? Todas esas propiedades, esa es observación. Mira qué bonito, acá tenemos algo mío. Ángulos que tienen sus lados paralelos. Ahí está. El alfa y el beta si tienen esta forma o pueden estar opuestos, ¿no? Naciendo desde el origen también, ¿no? Podría ser, no hay problema. Aquí mira, en esta figura donde estoy yo señalando con el puntero, sería alfa y beta, tienen que tener el mismo ángulo, ¿no? El mismo ángulo, perfecto. ¿Por qué? Porque este lado, digamos, vamos a llamarle A, y el otro ángulo chiquito vamos a llamarle B. Si son paralelos, los ángulos que nacen a partir de él son iguales, como en este caso alfa y beta, ¿no? Aquí también, mira, si el lado de esta que estoy señalando lo vamos a llamar A y este lado de aquí lo llamamos B, estos ángulos que están opuestos van a ser iguales, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Si estos dos lados, así como se observa, yo muevo, ¿no? Porque en geometría, más que todo, tenemos que buscar la manera más sencilla de poder resolverlo. Y se pueden hacer trazos auxiliares, ¿no? De tal manera que yo también puedo mover y hacer aparecer este ángulo en un trazo auxiliar, de tal manera que alfa más beta me tiene que dar 180, ¿ya? Perfecto. Ángulos que tienen lados perpendiculares. Lados perpendiculares, ¿qué quiere decir? Que forman 90 grados, ¿no? Que parte a un lado, la intersección de esos dos rayos van a formar un ángulo de 90 grados, lo que nos quiere decir. Mira, tenemos esta imagen, qué bonito. Tenemos el alfa y el beta, son iguales. Me dice, ¿por qué? Porque están cortando un rayo con el otro rayo y forman un ángulo de 90 grados. En este caso es perpendicular, ¿no? Aquí, mira, más o menos parecido al de aquí, ¿no? Parecido ¿no? Parecido, ¿no? Pero en este caso son perpendiculares. Y la suma de sus ángulos es 180. Y este de aquí dice, mira, este es igual a beta, ¿no? Al alfa y al beta. ¿Ya? Vamos ya a pasar lo que es nuestros problemas del día de hoy. ¿Ya? La grabación. Ya saben, en el chat me pueden decir buenos días. Vamos a resolver estos ejercicios, ¿no? De problema 1, problema 2, problema 3, donde nosotros podamos poder resolver tranquilamente estos ejercicios, ¿ya? Nosotros vamos a resolver tranquilamente estos ejercicios. Mira, ¿qué nos dice? Determinar la medida de un ángulo, ya saben, el problema 1 yo lo hago y el problema 2 ustedes, ¿correcto? ¿Ya? Dice, determinar la medida de un ángulo, mira. Si la suma de los suplementos de ese complemento de dicho ángulo es igual a 160 grados. Facilísimo, ¿no? Recontra fácil, recontra sencillo este ejercicio, porque está hablando de suplementos y de complementos, ¿no? ¿Qué nos dice? Mira, ¿nos dan ese ángulo? No nos dan, dice, determinar la medida del ángulo. Lo que nos está pidiendo es este ángulo, ¿no? No lo sé cómo se llamará, le llamaremos alfa, ¿ya? Si la suma del suplemento y del complemento, ¿qué quiere decir? Ah, suplemento. Ahí está, suplemento. Y el complemento. ¿Ya? Ahí está. Ya está. Suplemento y complemento. Dijimos que suplemento para nosotros es restar, ¿no? Restar a 180 ese ángulo que desconozco. En este caso es este alfa que yo tengo, ¿no? Listo. Y el complemento dijimos que tenemos que restar el 90 grados el ángulo, ¿no? En este caso es para mí mi alfa. Ya está. Ahora, ¿qué nos dice la suma de suplemento y complemento? Entonces tendremos que sumar, ¿no? 180, 180, ahí está, 180, ok, ¿está? 180, 180, más 90, menos el alfa, ¿no?
Dice, ¿cuánto nos da esto? 160 grados. Ya, perfecto. Ok. Entonces, como ya tengo ya esto, podemos decir lo siguiente, ¿no? Puedo sumar 180, mira, disculpen, estaba equivocándome. Disculpen. 180 menos el alfa. Ya, tengo 180 más 90, ¿cuánto es? 270, ¿no? Menos alfa, menos 2 alfa igual a 160, ¿no? 160. Cool. Ahora, ya sabemos que restando este de aquí que está negativo lo paso al otro lado para que sea positivo y este que está positivo pasa a restar, sería 270 menos 160, sería 110 menos o es igual a 2 alfa, ¿ya? Donde alfa para nosotros es igual a 55, ¿ya? Perfecto, ese es el ángulo de quinceavo. Ahora ustedes, si Harold, no, ¿no? Ok. Ahora ustedes, yo les leeré su segundo ejercicio que tienen que ustedes resolverlo. ¿Qué nos dice? El suplemento del complemento del doble de un ángulo excede en 42, ¿ya? A los 2/3 del complemento del ángulo. Calcular el valor del doble de dicho ángulo, ¿ya? Es lo que nos está diciendo. O sea, te está pidiendo el doble de ese ángulo, ¿no? Sí. Eh, Ya, vamos a dar, voy a pausar el video. Ya, listo. Entonces, como nadie ha mandado al chat esta respuesta y algunos deben estar queriendo leer un poquito sobre el concurso, no hay problema, ¿ya? Vamos a resolver este ejercicio. El suplemento del complemento del doble de un ángulo. Nosotros no sabemos, pero está hablando suplemento, ¿no? El suplemento del complemento que dice que yo tengo que multiplicar a ese suplemento, el complemento, ¿no? Sacar el complemento su suplemento. Entonces, tendré que sacar el complemento. Ahí está, ¿ya? El complemento. ¿De qué? Del doble de un ángulo. No sabemos qué ángulo es, vamos a poner 2 alfa, ¿ya? Listo. Tengo que sacar el suplemento de ese complemento del doble, ¿no? De un ángulo que excede, dice, excede en 42 a los 2/3. Ya, excede a los 2/3 ¿de quién? De ese ángulo. ¿De qué ángulo? Del complemento estamos hablando, pues de este ángulo estamos hablando de este ángulo, ¿no? Entonces tenemos acá que poner el complemento de un ángulo. ¿Hasta de qué ángulo estamos hablando? De alfa que estamos poniendo ahí, ¿no? ¿Ya? De ese alfa, ¿correcto? Vamos a ver. Ya. Entonces, eh, y se fue el internet. No hay problema. Ya, tenemos eso. Ahora dice, yo tengo que restarle ese complemento, ¿no? Y me tiene que dar que es 42, ¿ya? Tiene que darme que es 42, ¿correcto? Entonces, el suplemento del complemento, como nosotros sabemos que el complemento es 90 menos el alfa, en este caso es 2 alfa, ¿sí? Nosotros sabemos que es 2 alfa, profe, 2 alfa, ahí está, 2 alfa, menos los 2/3 de quién, del complemento, que en este caso es 90, menos el alfa es igual a 42, ¿ya? Ahí está, ya está desarrollado, me parece que está bien, no hay problema.